Comenzamos con el pleno extraordinario. El primer punto, aprobación o modificación del presupuesto municipal para poder financiar nuevos gastos urgentes que no se pueden demorar al próximo ejercicio, mediante un uso del remanente líquido de tesorería. Contenido principal, un suplemento de 253.000 euros, suplemento que irá repartido en diferentes partidas. Suplemento de decreto de 85.000 euros, 35.000 para actividades de las fiestas de Navidad y 50.000 para obras de consolidación de la espadaña del patrimonio local de Tarifa. Luego hay otro crédito extraordinario de 168.000 euros, 150.000 para el tema de los empresarios, para la promoción del bono consumo y 18.000 para la construcción del parque infantil de la barriada Virgen del Carmen. ¿Alguna explicación más del concejal de Hacienda? No, solamente especificar que esto no afecta en nada al presupuesto actual del 2025. O sea, como se saca del remanente, es para cubrir esto que se necesita un poco más de dinero para cubrir lo que es en estas dos. Bueno, todo lo que has dicho, como es un suplemento y lo otro es un crédito, pero que no afecte en nada al presupuesto, que sepáis que no hay ningún problema. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Ganar Tarifa tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por adelantar el sentido del voto de Ganar Tarifa, nos vamos a abstener. Sí nos gustaría que se pudiera votar por puntos. Ya lo propusimos en el último pleno ordinario, que también venía una modificación presupuestaria, pero bueno, ya en esta nos evitamos pedirlo, entendiendo que no es el espíritu de que el poder aceptar, ¿no?, esas solicitudes. Porque si hay algunas cosas que podríamos votar a favor, como la construcción del parque infantil en la barriada Virgen del Carmen, o el bono impulsa o bono tarifa de consumo tarifa más cerca, como lo han llamado, en la que podríamos votar a favor sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que luego sí nos gustaría recalcar sobre los otros puntos, sobre la reparación de la espadaña, que nos alegramos muchísimo que se arregle por fin la espadaña, que es algo que lleva años para hacerse. Sí, por circunstancias personales no pude asistir al pleno ordinario de noviembre, en el que se llegó al acuerdo con el obispo, se aceptó el convenio con el obispado de Cádiz y Ceuta, porque para poder hacer este arreglo se entregaban 2.000 metros cuadrados en Albacerrán, un convenio que venía del mandato 2011-2015 y que había estado en suspenso, intentando que desde el ayuntamiento se pudiera hacer ese tipo de arreglo. Incluso durante este mismo mandato, en algunas edificaciones del municipio, se han hecho obras por parte del ayuntamiento, edificaciones privadas, por temas de seguridad, para evitar derrumbes, para evitar que se cayera. Vamos, ha habido varias, no solamente es una. Luego el ayuntamiento pasa va a cuenta de la propiedad, el ayuntamiento esos gastos, después de las reclamaciones que haya hecho la propiedad para hacer esos arreglos y no se hayan hecho, le reclama esos gastos a la propiedad. Eso hubiera sido una manera de hacerlo, pero vamos, se han intentado distintas cosas a lo largo de todos estos años. Entonces nos alegramos que se arregle, pero nos hubiera gustado que fuera de otra forma y no con una cesión de suelo. Y respecto a los 35.000 euros de aumento en festejo, en la delegación de festejo para Navidad, señalar, bueno, la señora Triviño, siempre que se le ha hecho algún tipo de pregunta respecto al presupuesto de festejo, utiliza la respuesta común y populista de que la ciudadanía se merece tener unas Navidades
acordes o decentes, o ha utilizado usted distintas expresiones más o menos refiriéndose a lo mismo. Esta no es la primera vez que en este mandato se traen aumentos de presupuesto en la delegación de festejos. Los principios de gasto de las administraciones públicas hablan de planificación y de previsión. Desde nuestro punto de vista, la Concejalía de Festejos es la más previsible o una de las más previsibles. Hay otras delegaciones en las que llegan cosas sobrevenidas, que hay que hacer otro tipo de gastos por temas de obras, por temas de otra serie de circunstancias. Precisamente Festejos es de las más previsibles y de las que mejor se puede planificar. Entonces, entendemos que no se ha hecho una planificación adecuada, una previsión adecuada de gastos, porque además, yo repito, que no es la primera vez en este mandato que se hace. Sí, además, en 2020, el cambio de presupuesto 2024-2025 en la Concejalía de Festejos ya aumentó el presupuesto en más de un 40%. Este aumento de otros 35.000 supone otro 15% más. Otro de los principios que rige el gasto público es la racionalización del gasto. Entendemos que con este aumento, además de no haberse hecho la previsión adecuada, pues la fiesta de Navidad se sabía desde el año anterior que se iban a celebrar, y el año que viene también, y el siguiente también, el haber hecho una racionalización del gasto y haber gastado por encima seguramente de las posibilidades que tenía la delegación de festejos. Muchas gracias. Muy bien, señor escribano. Ha agotado usted su tiempo a lo justo. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nosotros, por adelantar el sentido del voto, nosotros vamos a votar a favor de esta modificación, porque en términos generales benefician a la ciudadanía, empezando por un comentario que se ha hecho, bueno, una afirmación que se ha hecho cuando se ha hecho la presentación de este punto. Sí afecta al presupuesto porque podría afectar a las reglas de gasto y por lo tanto podría evidentemente pues no cumplirse esta regla de gasto, que es lo más probable que va a pasar en ese sentido. Por lo tanto va a afectar al presupuesto porque va bueno, después se tiene que valorar si ha habido un cumplimiento de regla de gasto y probablemente no se hará, pero bueno, en principio nosotros, no obstante, vamos a votar a favor porque entendemos que va a beneficiar a la mayoría de la ciudadanía, de nuestros vecinos y vecinas del municipio. Por un lado, nos alegramos de que por fin traigan la dotación presupuestaria del Bono Impulsa, una cuestión que le hemos estado pidiendo desde hace 2 años y medio, desde que empezó el mandato, y entendíamos que era fundamental para reactivar el comercio local. Es una cuestión que también han solicitado y han pedido el sector empresarial de forma reiterada. Lo necesitaban en la época de menor o para desestacionalizar el consumo, lo necesitaban para Navidades. Lo que está claro es que ahora lo que se ha hecho es una dotación presupuestaria. Ahora viene toda la tramitación posterior, que primero se tiene que publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, pero se tiene que aplicar y después se tiene que desarrollar todo lo que es el trámite administrativo, que entendemos que debería de ser lo más ágil posible para que tenga la disponibilidad de esta cantidad de dinero lo antes posible la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Tarifa, para que puedan reactivar el consumo local también, por lo tanto, animando el consumo, como decimos, local y, por lo tanto, mejorando, el tejido empresarial del municipio, como se hizo en el mandato anterior, en momentos complicados, como fue la pandemia, y después se continuó porque vimos que era una herramienta muy útil para el comercio local. Efectivamente, se han incorporado 150.000 euros, pero la fórmula de gestión, en este caso, es a través de convenio con la Federación de Empresarios de Tarifa. Nos parece una fórmula que también se estudió y se valoró, no se pudo por diferentes circunstancias en el anterior mandato, ahora sí se va a desarrollar, por lo tanto esperamos que esta sea una
una buena implantación del bono, esperamos que vaya bien, pero sí que es verdad que aquí los 150.000 euros no van a ser íntegros como era la cantidad anterior. Anteriormente se ponía una cantidad, eran 120.000 euros algo, aproximadamente para el bono Impulsa, y era íntegro para los vecinos y vecinas. En este caso, la cantidad no va a ser íntegra para los vecinos y vecinas, sino que va a haber una gestión lógica por parte de la Federación de Empresarios para poder implementar, fiscalizar y justificar esta cantidad, y por lo tanto no va a ser una cantidad íntegra, los 150.000 euros, para, digamos, a disposición de los vecinos y vecinas, y sobre todo para reactivar el comercio local. Si hubiera querido que hubiera sido esa cantidad, se debería haber tenido en cuenta el importe de gestión y, por tanto, haber incrementado esa cantidad. Es cierto que esperamos que esto se pueda implementar lo antes posible. Por otra parte, indicarles que se trae otra vez los 50.000 euros para ejecutar un proyecto que le dejamos ya redactado, que es de la espadaña de Santiago. Se trajo a pleno, como se ha comentado aquí, pues la ratificación del convenio, porque si no era la forma más urgente de hacerlo, porque se iba a caer la espadaña y demás, y era una cuestión urgentísima. Parece que un año después todavía estamos ahora aprobando esta cuestión, después tenemos que sacar la licitación porque se quedó desierto ese presupuesto, esa licitación anterior, y por lo tanto esperamos que por fin se pueda ejecutar esa actuación, y sobre todo esperamos de este equipo de gobierno que inmediatamente se rescinda el convenio con la Iglesia para no tener que regalarle 2.000 metros cuadrados precisamente para un complejo parroquial en nuestro municipio, cuando hay otras muchísimas necesidades para el municipio antes que esa. Por lo tanto, esperamos de este equipo de gobierno que una vez que se fíe la espadaña, porque supuestamente no se podía hacer de otra forma, se rescinda ese convenio y se pueda redactar un convenio acorde con lo que requiere el municipio. Nosotros aceptamos este convenio sin ninguna contrapartida. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Nuevos Aires. Sí, con la venia. Gracias, señor alcalde. Buenos días. No, simplemente prácticamente lo ha aclarado ya el señor Ruiz, ¿vale? Como dice que no pudo estar presente en ese pleno, se aprobó, pues, efectivamente no era de nuestro total agrado tener que aceptar, de alguna forma ratificar ese convenio. Insistimos, y en su día ya lo dijimos, según los técnicos, era la forma más rápida, y fíjese usted dónde hemos llegado, que también lleva razón el señor Ruiz, fíjese dónde hemos llegado, ¿vale? Siguiendo el camino, según los técnicos, que era el más rápido. Los procedimientos de ejecución forzosa son procedimientos complejos, y que requieren de un equipo técnico y jurídico con el que ahora mismo no contamos. Esta era la vía que se podía resolver desde el punto de vista más rápido, desde el punto de vista técnico, ¿vale? Porque ya estaban avanzados en cuanto al proyecto y demás, como bien se ha explicado aquí, y por eso se hizo de esta forma. De ninguna de las maneras, digo, yo soy el primero que estoy en contra de ceder ningún tipo de terreno, efectivamente por eso, porque aquí hay muchas carencias y muchas necesidades. Pero insisto, tenemos que confiar en los técnicos municipales, y eso fue lo que hicimos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, solamente quiero aclarar una situación que decía el señor escribano con relación al presupuesto. El presupuesto siempre se planifica, todo. Lo que pasa es que el presupuesto es un documento vivo, y si en determinado momento hay que hacer un suplemento, en este caso, como se refería a festejo, pues si lo necesita se hace, pero siempre se hace con planificación justa a la medida en lo que se pueda cubrir. Si tiene algún cambio, pues se cambia, pero no quiere decir que no se haga planificado, ¿vale? Y con relación a lo que decía el señor Ruiz, la regla de gastos sí se va a cumplir. O sea, nosotros hasta ahora, en los 2 años que llevamos, se ha cumplido el presupuesto en gastos. ¿Y por qué no se va a cumplir este? ¿Sabe? Que ya estamos terminando lo que es la fase final. Nos queda muy poco y hasta ahora no hemos tenido ningún problema en el presupuesto. Y por eso decía que con estos cambios que van a existir ahora con relación al dinero, no va a existir ningún problema en el presupuesto actual.
Muchas gracias, señor Aguilar. Ahora. Segundo turno de palabra. El portavoz de Ganar Tarifa tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Señor Aguilar, usted dice que es un documento vivo y sí, yo en eso estoy de acuerdo, en que se hagan modificaciones de cualquier de presupuesto, de cualquier plan, para eso están. O sea, y para eso se hacen evaluaciones. Luego hablaremos en el plan estratégico de subvenciones sobre el tema de evaluaciones y cómo se pueden cambiar las cosas y demás. Ahora, que también se lo comentaba antes, que precisamente es la delegación más previsible, o sea, en el que las festividades o las celebraciones populares son las mismas todos los años. Entonces, si ya este año había un 40% de aumento en presupuesto, ahora se le suma 15, nos llama la atención. Es decir, es una cosa que usted no ha dicho cuando ha intervenido ahora en la réplica, que es la racionalización del gasto público. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor escribano. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Por puntualizar únicamente, la regla de gasto ya en el anterior presupuesto no se cumplió. O sea, en ese sentido está claro que, vamos, no es una cuestión simplemente digamos, de previsión. Creemos que en evidentemente, una modificación de este presupuesto también puede no cumplir la regla de gasto, que nosotros también nos saltamos por cuestiones que benefician a la ciudadanía. No estamos diciendo nada digamos, contrario a eso, pero que en principio no debería de saltarse la regla de gasto, y creo que el anterior, creo recordar que no se cumplió la regla de gasto, si no recuerdo mal. Y en con una modificación presupuestaria de este tipo, de las cantidades, y creo que viene de estas cantidades, es posible, aunque así lo deja plasmado el propio interventor en su informe, que se tendría que ver al final. O sea, no puedes decir ahora categóricamente que se va a cumplir, no lo puedes decir, porque se tendrá que ver al final del presupuesto si se va a cumplir o no. Por tanto, cuando se ejecute, se liquide el presupuesto y se hagan los diferentes controles o se calculen los diferentes parámetros, se verá si se cumple o no se cumple la regla de gasto. No obstante, ya digo, nosotros vamos a votar a favor de esta modificación, evidentemente porque beneficia a la gran mayoría de los vecinos y vecinas, y son, digamos, modificaciones lógicas y que nosotros también hubiéramos desarrollado si hubiéramos estado gobernando, evidentemente, y por esa lógica lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Entonces, si se cumplió la regla de gasto el año pasado, ¿vale? Sí. Bueno, quería decir eso, que el año pasado sí se cumplió la regla de gasto. Lo que sí tenemos que ver hasta que llegue final de año, cuando se cierre el ejercicio, lo que deseamos es cumplir la regla de gasto, ¿eh? Pero, como bien ha dicho también el portavoz del Grupo Socialista, bueno, son gastos que, la verdad, si son para mejorar a la ciudadanía, entendemos que hay que hacerlo, y por eso se están haciendo. El tema de la espadaña, me gustaría añadir algo más. Llevamos mucho tiempo detrás de esto, la verdad que ya debería estar la obra ejecutada. Sabemos todo el problema que hubo, se quedó desierto, y por eso ha habido que hacer esta modificación presupuestaria, para que ahora podamos, de una vez ya por todas, llevar esa obra a cabo y que no se quede desierta, porque la verdad que llevamos mucho tiempo y, bueno, años hablando de la espadaña de Santiago. Así que yo creo que lo ideal es que esperemos que no se quede de nuevo desierto y que se arregle de una vez, porque es muy necesaria. Y aparte, pues sabemos todo el mundo el peligro que corre en la situación que se encuentra ahora mismo. ¿Pasamos a votación? Estaba apagado el...
Hay que votar otra vez. Espérate que encienda esto, que no enciende. Darle aquí. Ahora sí. Ahora votamos, ¿vale? ¿Sale en la pantalla? Sí. Resultado de la votación. 14 a favor y una abstención. Punto 2. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria consistente en el suplemento de crédito, modificación del presupuesto, trasladar fondos desde partidas que ya no se ejecutarán a otras que sí lo necesitan. Se eliminan las subvenciones nominativas de los colegios públicos que fueron anuladas por la Junta de Andalucía al carecer de personalidad jurídica propia. Esos fondos se reorientan a la partida mantenimiento de colegios públicos con un importe de 32.000 euros. Tiene la palabra la concejala de Educación, la señora García. Sí, con la venia del señor alcalde, el presupuesto del Ayuntamiento de Tarifa, actualmente vigente en el ejercicio 2025, en el área de educación, contiene unas subvenciones nominativas para los colegios públicos que se aprobó en Junta de Gobierno Local con fecha de 27 de julio de 2025. Y debido a indicaciones de la Delegación Territorial de Gobierno de la Junta de Andalucía, nos indican que estas subvenciones, como bien ha explicado el alcalde, no son posibles ejecutarlas porque, según ellos, entienden que los centros no tienen personalidad jurídica. Estas subvenciones, como bien ha dicho también el señor alcalde, se quedan sin efecto, se quedan por un importe total de 32.000 euros, pero ese dinero se pasa a la partida de mantenimiento de los colegios públicos, para que ese dinero pueda ser invertido en el mantenimiento y conservación de los centros educativos. Dejar claro, por lo tanto, que el área de educación no pierde ese presupuesto, eso por una parte. Decir que también que, aunque estas subvenciones no han sido posible llevarlas a cabo, no ha influido en que se hayan estado llevando a cabo las tareas de mantenimiento y conservación en los centros. Es más, se han hecho hasta obras de mejora en algunos de los centros educativos. Estas subvenciones también quiero decir que se plantearon a raíz de una propuesta que hicieron algunos centros educativos de administrar ellos mismos su presupuesto. Nosotros, con la mejor de las intenciones, y bueno, lo entendíamos lógico y coherente, que sí que podía ser que ellos administraran ese dinero de forma directa. Pues se habló con la intervención y con la secretaría de este ayuntamiento y se propuso crear estas ayudas. Los técnicos municipales, fijándose en un modelo que se llevó a cabo en un municipio de otra comunidad autónoma, pues elaboraron estas subvenciones. Ahora los técnicos de la delegación pues, nos han dicho que entienden que no puede ser así por lo anteriormente expuesto y no vamos a entrar en una guerra de contradicciones. Por lo tanto, lo que nos parece más coherente y mucho más lógico es dar de baja a estas ayudas o subvenciones y pasar el presupuesto a la partida mencionada. Y por último, simplemente decir que de verdad que se ha hecho con la mejor de las intenciones, porque es más, ha sido a propuesta de los centros y que este presupuesto se va a intentar repartir de la forma más equitativa posible y, hombre, siempre atendiendo a las necesidades de los centros. Así que yo creo que no mucho más, yo creo que ha quedado bien explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra el portavoz de Ganar Tarifa. Muchas gracias, señor alcalde. Por adelantar el sentido del voto, no nos vamos a abstener, entendiendo que lo que ha explicado la señora García, lo que venía recogido en los informes, que
Hay una parte que es burocrática, ¿no?, para poder ejecutar esta subvención, al carecer los centros educativos de personalidad jurídica como para poder asumirla. Lo único que sí nos gustaría señalar, y el portavoz socialista ya lo hizo en las comisiones, fue que se mantengan las subvenciones, digamos, o el dinero para, aunque ahora, digamos, va a funcionar como una caja común, por decirlo así, va a ser un dinero en común, pero si se mantuvieran lo que iba destinado a cada centro de los distintos centros de enseñanza pública que hay en Tarifa. Muchas gracias. Gracias, señor escribano. Nuevos Aires, ¿quiere comentar alguna cosa? Partido Socialista, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros seguimos teniendo, lo comentamos en la comisión, preguntamos por cómo se iba a ejecutar esta nueva, digamos, nueva inversión en los centros educativos del municipio. No se nos aclaró tampoco en demasía la filosofía de esta inversión en su día. Era porque en su día, según queremos entender, el parking del colegio del Guzmán, lo digo por aquello de entrar en lo que es la historia de esto, digamos, pasó a gestión municipal y se entendió que el superávit o los ingresos extras que tenía el ayuntamiento se iban a invertir, gracias a ese parking, pues se iban a invertir en los centros educativos como una inversión extraordinaria a los diferentes centros educativos. Se planteó se planteó cómo hacerlo en los presupuestos. Nosotros ya dijimos que eso era un caramelo envenenado y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón. Creíamos que era se debería de haber hecho de una forma más directa, no tan, tan burocráticamente compleja. Y en ese sentido, lo que seguimos pensando es que si se acordó unas cantidades dentro del Consejo Escolar, pues entiendo que esas cantidades están acordadas, no fueron desarrolladas al albur o arbitrariamente por parte de la delegación, sino que fueron acordadas por el centro educativo y todos los centros educativos estaban de acuerdo. Como comentamos en la comisión, debería de estipularse como unas cantidades, digamos, extraordinarias para los centros educativos, porque como bien ha comentado la concejala en este caso de Educación, el ayuntamiento ya de por sí está haciendo labores de mantenimiento, las hace de por sí. O sea, digamos, esa partida está creada y se hace de forma continuada todos los años, año a año, se han hecho en los centros educativos. La idea de esta inversión era una inversión extraordinaria que se debería de ejecutar en la medida de lo que quisieran de forma extraordinaria esos centros educativos y, por lo tanto, si esa inversión estaba ya acordada, debería de invertirse esa cantidad y no, perderse en diferentes o en otras cuestiones que no sean esa inversión extraordinaria que ya estaba acordada. En ese sentido, esperamos que nos aclare si se van a ejecutar, se van a mantener esas proporciones, si se va a ejecutar a través de materiales, a través de aportes materiales o se va a ejecutar a través de contratación extraordinaria y si se van a solicitar a los centros pues una serie de proyectos determinados para esta inversión o se va a hacer en función de lo que se pida al día a día, como se está haciendo hasta ahora en el mantenimiento de los centros educativos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Sí, con la venia de nuevo del señor. La delegada de Educación. Sí, ya se ha solicitado esa lista para la inversión, aclararle que se quiere hacer un contrato y hacer un pliego por lotes para poder atender a todas las necesidades. Se va a repartir, creo que lo he dicho anteriormente, de la forma más equitativa posible, atendiendo siempre a las necesidades, como es normal, porque si hay un colegio que necesita 2 puertas y otro necesita una, pues bueno, tendremos que comprar en uno 2 y en otro 1. Que se supera en un colegio el gasto de 100 y algo de euros, por poner un ejemplo, pues bueno, pues tendremos que hacerlo.
las subvenciones, decir también que se hicieron con la ayuda de los técnicos municipales, no es un caramelo envenenado, que esto no es algo que yo me he inventado. Por lo tanto, vuelve otra vez el señor Ruiz a cuestionar la labor de los técnicos municipales, que de verdad que es que me da mucha pena. Pero bueno, sigue usted en su línea. También quiero aclarar y repito de nuevo que se hicieron a propuesta estas subvenciones de algunos de los centros educativos, para poder ellos gestionar directamente estas subvenciones, que no fue algo que decidimos nosotros arbitrariamente. Y bueno, decir de nuevo también, porque quiere dar a entender que se pierde presupuesto. Esto es una inversión extraordinaria, claro que sí, que se sale de ese dinero del parking, porque se han estado llevando a cabo las labores de mantenimiento y conservación. Pero estos 32.000 euros, aclarar que no se pierden, que pasan a la partida de mantenimiento y conservación. Y vuelvo a repetir. Por lo tanto, yo creo que lo he explicado bien anteriormente. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y yo, de verdad, si el Grupo Socialista quiere seguir manipulando o dando a entender otra cosa, pues bueno, que hagan lo que a ellos les parezca, pero yo no voy a entrar en más debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. ¿Alguien tiene tomar su segundo turno de palabra? Tiene la palabra el señor Ruiz, Partido Socialista. Bueno, efectivamente, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Ahora, efectivamente, ahora sí se ha comentado cómo se va a hacer. Es decir, ahora sí se ha dicho que se va a hacer a través de un presupuesto, de un contrato, a través de lote. Es decir, eso sí es ya explicar cómo se va a desarrollar se va a ejecutar esta subvención, que si hubiera estado la concejala de Educación en la comisión y se hubiera explicado esto, no hubiéramos tenido que venir aquí al Pleno a preguntarlo. Simplemente era eso, pues en el Pleno no se nos aclaró esta circunstancia y preguntamos por lo mismo, y nosotros hemos venido al Pleno a preguntarlo, ya que está presente la concejala de Educación y puede aclararnos esta cuestión, que por cierto no estaba en esa comisión informativa y por lo tanto no nos pudo aclarar esta cuestión. Nosotros no manipulamos nada, simplemente preguntamos para que la ciudadanía conozca cómo se van a desarrollar estos presupuestos, cómo se va a ejecutar estos presupuestos y de la manera más transparente posible. Y no se nos había explicado hasta ahora que iba a hacer a través de un contrato, como nosotros ya hemos comentado en una ocasión, que era la mejor forma de hacer esta cuestión. Que lo que sí comento es que entiendo que si lo del tema de los presupuestos y de forma equitativa, efectivamente, yo entiendo que prácticamente todos los centros educativos tienen muchísimas carencias, desgraciadamente, de mantenimiento, muchos. Entonces, si se le dice que se ajuste a una cantidad determinada, si son 8.000 euros y 2.000 euros otros, evidentemente se van a ajustar a esa cantidad o más. O sea, todos los centros educativos seguro que se pueden invertir o pueden invertir más que esa cantidad. Lo que queremos decir es que se le diga a priori cuánta es la cantidad a la que pueden acogerse, ajustarse cada uno de los centros educativos para que la obra que vayan a solicitar se ajuste a esa cantidad, a priori, para que no pase, por ejemplo, que se queden un poco cortos y otros largos, y por lo tanto pueda haber una basculación de presupuesto a un centro frente a otro. Por lo tanto, si los centros educativos saben a priori que pueden invertir 8.000 euros o 2.000 euros o 3.000 euros, está claro que pueden aportar el proyecto más ajustado a esa cantidad. Es lo que nosotros estamos solicitando y pidiendo, evidentemente, de acuerdo y de acorde con lo que quieran los diferentes centros educativos y se apruebe dentro del Consejo Escolar Municipal o dentro de lo que son como queráis vosotros acordarlo. Pero entendemos que cada centro educativo tiene que saber cuánta cantidad de dinero o qué inversión va a tener disponible para poder ajustarse a la obra que quiera desarrollar. Porque ya digo, estoy convencido que todos los centros educativos, si no tienen 2 puertas, tienen 5 ventanas, tienen un techo o tienen un suelo que cambiar o un baño que cambiar. Por lo tanto, evidentemente, si se le dice esa cantidad, pueden ajustarse. Muchas gracias. Gracias. He visto que ha encendido el micro la concejala. Simplemente por alusiones, por contestarle a lo que dice el señor Ruiz. Bueno, se repite mucho en las intervenciones porque vuelve a repetir lo mismo que ha dicho anteriormente. Yo creo que lo he explicado claramente y, bueno,
La concejala, como bien dice, que no estuvo presente en la comisión, también puede tener motivos personales y también se puede poner enferma, porque también soy un ser humano. Y, bueno, tantas carencias que usted dice, yo le aseguro que yo comparo la inversión que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno en los centros educativos y la que hacíais vosotros, y la nuestra es, y con bastante diferencia, mucho. Ha adjudicado unas cantidades de 8.000, 2.000, 4.000 a los colegios, concretamente, y luego esto se llevará a cabo con la dirección de los colegios y se intentará que las cantidades sean lo más cualitativamente posible. Pero, como bien dice la concejala, a lo mejor hay un colegio que va a necesitar 100 o 200 euros más que otro por el proyecto que presenten los colegios, pero lo ideal es que sea lo más equitativa posible. Pasamos a votación. Resultado de la votación: 14 votos a favor, ¿no, secretario? Y una abstención. Muchas gracias. Punto número 3, aprobación de la modificación del Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Tarifa, 2024-2026. Actualizar el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Tarifa para adaptarlo a las recientes modificaciones presupuestarias. Se eliminan las ayudas directas a los colegios públicos Guzmán el Bueno, Nuestra Señora de la Luz, Virgen del Sol, Divina Pastora, Campiña de Tarifa, que pasarán a la partida de mantenimiento de colegios públicos. Inclusión de nuevas subvenciones. Se incorpora subvenciones nominativas de 150.000 euros a la Federación de Empresarios de Tarifa para el programa Bono Consumo Tarifa cercana destinado a dinamizar el comercio local. Yo simplemente por aclarar lo que he concluido, que lo que se trae en este punto es la modificación del Plan estratégico de subvenciones para dar de baja y dejar sin efecto las subvenciones que antes hemos comentado y para añadir la subvención del Bono Impulsa que se hace a favor de la Federación de Empresarios. Correcto. Ganar Tarifa tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo que se trae aquí es la actualización del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones, como ha dicho la señora García, con los cambios que se han realizado o se van a realizar con la aprobación de los dos puntos anteriores. Es un documento vivo, el señor Aguilar lo decía antes, un plan municipal tiene que ser un documento vivo. Un plan municipal nace con unos objetivos, se hacen unas evaluaciones, hay unos indicadores que se tienen que evaluar y se tienen que ver si se están cumpliendo esos objetivos, si no se están cumpliendo incluso otras líneas, porque se pueden derivarse de fallos en el cumplimiento o fallos en la estrategia de subvenciones, pues establecer otras líneas estratégicas, ¿no? para cumplir otros objetivos. El Plan Estratégico de Subvenciones se aprueba el 1 de marzo de 2024, incluso, bueno, esa es una aprobación que ya tiene una primera modificación, pero la aprobación inicial se hizo en el pleno de presupuestos de 2024, el 21 de diciembre del 23. Siempre que se han traído modificaciones, porque no es la primera vez hoy, ya digo, la aprobación definitiva ya vino con una modificación y se han hecho más modificaciones. Siempre que se han traído modificaciones he hecho la misma intervención. Ya el propio plan tiene un punto que habla de evaluación
y que por favor se haga. Entonces ya ese propio plan habla de una reunión en el primer trimestre del año en el que se evalúe el año anterior, se vea el cumplimiento de objetivos, aparte de las justificaciones técnicas que tiene que presentar cada asociación o cada colectivo que ha recibido esa subvención, que tiene que justificar de una manera concreta la subvención percibida, el evaluar el propio plan, evaluar objetivos, evaluar los indicadores, cómo se están cumpliendo, si se están cumpliendo o no. Esa reunión tenía que darse en el primer trimestre de cada año, según pone el propio plan. Entonces, a mí me gustaría saber si se ha realizado esta reunión y si se han realizado algún tipo de modificación en el plan respecto a lo evaluado en esas reuniones en caso de haberse realizado. Por ejemplo, si se ha realizado esa reunión y se han detectado otros objetivos, se puede haber las modificaciones de hoy, se pueden haber detectado, a lo mejor la modificación de la subvención a los centros educativos, no porque es más una cuestión burocrática, pero la de la subvención para el bono de consumo, eso puede ser una línea estratégica que se haya elaborado en esa reunión de evaluación. Entonces, ¿se ha realizado esta evaluación? ¿Qué se ha hablado en esa reunión de evaluación? ¿Estos cambios proceden de esas reuniones? Muchas gracias. Muchas gracias, señor escribano. Tiene la palabra. ¿Quiere contestar al final? Tiene la palabra el portavoz del grupo. Sí, muchas gracias. Nosotros también en la comisión informativa también, pues no entramos en el tanto en profundidad en lo que es el tema de la comisión de evaluación, pero también pues hicimos hincapié en la cuestión de una mayor actualización, no solo de las cuestiones que se traen a pleno puntualmente, sino que se hubiera actualizado realmente, se hubiera revisado el plan estratégico, porque bueno, había algunas cuestiones que comentamos en la comisión que podrían haberse, bueno, al menos apuntado, tener en cuenta en esta modificación del plan estratégico. Ahora nos comentarán si ha habido esa reunión de evaluación o no. A mí me parece, por tal como se ha desarrollado la cuestión, es que no ha habido esa reunión. Máxime cuando esta modificación, la modificación anterior de presupuestaria, no venía aparejada en el anterior pleno con la modificación del plan estratégico. Esto nosotros lo hicimos ver en las anteriores comisiones informativas, que para agilizar la tramitación de estas modificaciones era interesante traer el plan estratégico junto con las modificaciones presupuestarias de esas subvenciones, y nos alegramos de que se traiga de forma paralela para que se pueda agilizar la ejecución de estas modificaciones y se ponga lo antes posible al servicio de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas y del sector empresarial, pues todo lo que se va a incorporar, además de para el sector educativo, como se trae en concreto en esta cuestión. En relación, y por terminar, creo que, en términos generales, y que creo que me da tiempo, en este pleno creo que debería de ajustarse las cosas a la realidad, no hablar y decir barbaridades por decirlas. ¿Por qué lo digo? Porque no se puede decir que la inversión que se ha hecho por este equipo de gobierno es mayor que la que ha hecho el anterior equipo de gobierno a nivel educativo, cuando es una mentira como una casa. Y además lo puede comprobar en cualquier momento. Entonces creo que se debería de ajustar a la realidad, no solo decir las cosas por decirlas, sino, digamos, ajustarse a la realidad de los acontecimientos y de los hechos. Nosotros no lo hicimos todo bien, evidentemente, pero lo que no se puede es mentir reiteradamente sobre una serie de cuestiones. Y en este caso, en el caso de las inversiones en educación, eso es, digamos, absolutamente palpable y comprobable, que en el anterior equipo de gobierno hizo unas inversiones descomunales en inversión históricas, diría yo, en inversión en educación con respecto a otros equipos de gobierno y con respecto a este, evidentemente.
Si queréis, en un momento dado podemos hablar de un caso concreto o no, pero que en realidad deberíamos de ajustarnos a la realidad y no decir cuestiones por quedar bien o por darle, digamos, parafernalia a su digamos, boato a su gestión cuando no es así. No es así. La inversión en el equipo anterior, el equipo de gobierno anterior, fue histórica en la nivel educativa y vosotros estáis haciendo una inversión, bueno, normal, habitual, la habitual, con respecto a otros años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz, por su intervención. Creo que algunas cosas estaban fuera de lugar. Tiene la palabra el portavoz de Nuevos Aires. Sí, con lo bien, muchas gracias. No, si me permite, no es con ánimo de abrir ningún debate ni ningún tipo de reproche, no tomen por ahí, por favor, pero sí es un tema que me interesa bastante y es verdad, y que habría que entrar y profundizar si ciertamente es verdad se están cumpliendo los objetivos o no que se pretenden con la subvención, y yo estoy ahí de acuerdo. Pero simplemente, ¿vale? Y digo que sin ánimo de abrir ningún tipo de debate ni de estas valoraciones se llevaban a cabo anteriormente, las conocen, simplemente eso, saber si anteriormente se llevaban a cabo estas valoraciones estratégicas o algo. Aunque no sea en este plan estratégico, pero había subvenciones, pues las subvenciones vienen de hace ya a las distintas asociaciones y demás, vienen ya de hace muchos años, simplemente nada, simplemente eso, insisto, que no es con ánimo de abrir ningún debate, no sé, simplemente si se hacía, ya está, simplemente. Muchas gracias, señor Benítez. ¿Puedo decir algo brevemente, señor alcalde? Nada, que no voy a entrar en más debate, pero que simplemente los hechos hablan por sí solos, que se acerquen a los centros educativos, que le pregunten a los centros educativos y que si quiere pues se lo demostramos con datos. Y no solo invertimos desde el área de educación, sino que también invertimos desde el área de obras y servicios de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Concejal de Hacienda, ¿alguna intervención? Se suma, eso es solamente una aclaración. Es para... Claro, tiene usted la palabra. Sí, es para decirle al señor escribano que sí se hace plan de evaluación el primer trimestre. Lo que pasa es que es muy difícil prevenir todos estos cambios que pueden aparecer en el año, pero sí se hace una evaluación, sobre todo del presupuesto, de lo que se va a gastar, lo que se gastó en el anterior, y en base al anterior pues tenemos experiencia y tratamos de que en esa reunión o en esa evaluación no equivocarnos, pero es muy difícil. Mira todo lo que puede aparecer en el año que puede cambiar después. O sea que esto es muy complicadillo, pero que sí se hace la evaluación. Y se intenta hacer lo más justo o lo más preciso posible. ¿Vale? Gracias, señor Aguilar. Por alusiones, señor escribano. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, dos asuntos. Al señor Benítez, el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones se elabora a partir de 2024 por imperativo legal, porque el ayuntamiento no lo tenía. Lo que se hace, desde lo que se hizo aquí en ese momento, fue todas las subvenciones, convenios con asociaciones, incluirlos ahí. Un plan municipal estratégico de subvenciones, puedes incluso decidir, pues mira, tenemos 60.000 euros al año para dar en concurrencia competitiva a asociaciones de la localidad que se presenten para hacer esos proyectos. Esas cosas se pueden incluir. O sea, que lo que se hizo aquí fue juntar todo en ese plan por un imperativo legal. Pero bueno, ya que se hace el esfuerzo de elaborar ese plan, que se le establecen una serie de objetivos y unas líneas estratégicas, intentemos hacer esas valoraciones y esos cumplimientos. Si simplemente es eso. Ahora me contestaba el señor Aguilar respecto a la evaluación. Esa evaluación es de gasto. Lo que yo estaba comentando antes es una evaluación técnica. Es decir, objetivos. ¿Qué objetivos tiene el plan municipal de subvenciones? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Se cumplen los objetivos? Para cumplir unos objetivos, siempre en cualquier plan que se realice en cualquier ámbito, en cualquier proyecto tiene una serie de indicadores. Según los que se evalúa, hay indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos, con lo que se evalúa si se están cumpliendo los objetivos.
Entonces, esa parte técnica, ¿qué hemos querido hacer con el Plan Municipal de Subvenciones? Bueno, pues hemos querido fomentar lo que sea. Bueno, pues lo evaluamos. ¿Se está cumpliendo? Ah, pues no se está cumpliendo. Bueno, pues entonces tenemos que cambiar esta línea para que se cumpla el objetivo que nos hemos marcado nosotros mismos. Aquí es que el plan lo han hecho ustedes, que es para cumplir lo que ustedes se han propuesto. Simplemente es eso, son reuniones técnicas. El gasto es otra cosa, el gasto va mucho más relacionado al tema de justificación de las propias asociaciones, de los propios colectivos que reciben estas subvenciones. La otra parte es la técnica, que es la de darle una vuelta a ver cómo se está haciendo, evaluar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si se está haciendo de forma coherente con lo que el plan indicaba. Muchas gracias. Gracias, señor escribano. Señor Benítez. Bien, Colavini, muchas gracias. No, a ver, insisto, conozco el plan estratégico y sé lo que dice. La única pregunta que yo he hecho, pues como es lógico, no hace falta ningún plan estratégico para que uno muestre interés por qué se hace con el dinero que uno invierte o dedica a cualquier objeto concreto, sea el que sea. No voy a decir de todos los que pueden cubrir las subvenciones que aquí se dan. Simplemente la pregunta es esa. Sin que me lo diga un plan estratégico, yo estoy en mi derecho de saber si una vez que concede una subvención, porque es dinero público, se cumplen los objetivos o no, al margen de que haya un plan estratégico o no lo haya. Esa era mi pregunta, simplemente. Si se hacían estas valoraciones, simplemente, ya digo que no es con ánimo de reprochar nada ni nada, simplemente me gustaría saber porque es un tema que me interesa. Entonces, simplemente, si se hacían estas valoraciones, una vez que se concedían las subvenciones, se justificaban y ya está, y saber si se han cumplido con los objetivos o no. Ya está, esa era simplemente la pregunta. Yo no he entrado a cuestionar ni el plan estratégico, simplemente era eso, una curiosidad que quería saber. No más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. Señor escribano, ha tenido ya 2 turnos de palabra. Por aclaraciones, dígame. Son 20 segundos, gracias, señor alcalde. Por favor. No se hacen estas valoraciones en pleno porque los convenios no vienen a pleno, van a Junta de Gobierno local. Solamente aquí vino una memoria de una justificación de una subvención, no me acuerdo si fue 2023, porque el convenio, hubo un error en el convenio y ponía que se tenía que aprobar en el pleno la memoria de esa subvención. Los demás no ha venido nunca a pleno. Entonces, por eso no se hacen esas subvenciones, o sea, no se han hecho esas valoraciones aquí. Simplemente. Muchas gracias, está aclarado, ¿no? Señor Ruiz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Por aclarar, evidentemente nosotros, a través del plan estratégico no, porque no estaba hecho en nuestra parte, que así se estructura mejor, igual que cuando nosotros, digamos, aprobamos digamos, la agenda urbana local, deberíamos haber terminado digamos, desarrollando esos indicadores para hacer esa evaluación, que esos planes son importantes y se estructura bien en esas cuestiones, igual que iniciamos nosotros con digamos, las certificaciones de calidad, te permiten pues tener un checkpoint para ver si vas bien o no vas bien en diferentes cuestiones. Por lo tanto, es una forma de trabajar que creo que es importante en la administración para ser más eficiente, para ser más eficaces, y en este caso el plan estratégico que vosotros mismos habéis aprobado, pues es interesante que lo hagáis a través de indicadores y se haga esa evaluación. Nosotros esa evaluación no la hacíamos a través de los indicadores, sí la hacíamos a través de las diferentes concejalías que tenían, digamos, a cargo esas subvenciones, y se hacía a nivel de coordinación y en el momento de planificación estratégica, de planificación de los presupuestos, sí se hacían esas evaluaciones dentro de la coordinación técnica y, digamos, política que hacíamos nosotros a través de los presupuestos, y a partir de ahí se hacían unos nuevos presupuestos, se incrementaban o se mantenían o se disminuían esas cantidades, o se incorporaba una nueva línea de actuación en diferentes convenios. Por tanto, nosotros lo hacíamos no a través de un plan estratégico que está articulado ahora, que había articulado vosotros, pero sí lo hacíamos a través de la planificación y coordinación política de los presupuestos y de las diferentes áreas que tenían a cargo esos convenios.
Por otra parte, indicar que creo que es importante que se mire o se revise la inversión en los centros educativos, y lo vamos a hacer nosotros, evidentemente, de un tiempo para acá, y después, evidentemente, se hará con lo que se ha hecho en relación a este equipo de gobierno, pues nada más que pues, por indicar únicamente el centro educativo, digo, por uno que recuerdo yo que es el de la playa. Allí, por ejemplo, se eliminó los vertidos en el patio de recreo, se incorporó la mejora de la fachada y la impermeabilización energética de ese centro, y además se incorporó el aula digamos, un aula más en el centro educativo. El centro, se incorporó un aula más en el centro educativo, también a cargo de los presupuestos de este ayuntamiento. Por lo tanto, no se puede decir que no se han hecho inversiones importantes y extraordinarias históricas en los centros educativos, y en este caso la más importante fue la de eficiencia energética de todos los centros educativos de este municipio. De este municipio, no, de la parte urbana. Perdona. Muchas gracias. Bueno, pasamos a votación. Sí me gustaría decir algo. Por el bono consumo tarifa más cerca, hablamos de 150.000 euros, pero también que sepa que hablan de 100.000 para los consumidores, que no van a ser 100.000, esos 50.000 no los va a tener de gasto. Yo espero que sea un poquito superior al último bono y llegue por lo menos a los 130.000 para los negocios. Espero que la tramitación no supere los 25.000 euros. Así que pasamos a votación. Un momentito. Resultado: 14 a favor, 1 abstención. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, aprobación de la modificación de la realización de puestos de trabajo de personal funcionario con habilitación de carácter nacional. Como se sabe, llevamos ya mucho tiempo hablando, tenemos mucha carencia para el tema de cubrir las plazas, como pueden ser secretaría, intervención, tesorería. Entonces, se está modificando la relación de puestos de trabajo, la RPT, por los puestos de secretaría general, de intervención y de tesorería, que actualmente están sin cubrir y se gestionan mediante nombramiento accidental de funcionarios municipales, garantizar el correcto funcionamiento administrativo y financiero del ayuntamiento y facilitar la cobertura de estos puestos por personal con habilitación nacional, funcionario del Estado con competencias locales específicas. Aspectos legales y administrativos. La RPT debe ser aprobada por Pleno Municipal según el artículo 22.2.1 de la Ley 7/1985, donde se publicó. No implica incremento global de gasto ni requiere publicación en el BOE, salvo para conocimiento público. Ha sido negociado con los representantes sindicales y cuenta con informes favorables de intervención y recursos humanos. ¿Alguna intervención? Sí. Sí. ¿Puedo aclarar? Para explicarlo, si tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Sí, con la venia del señor alcalde. Visto que tras haber convocado la oferta en varias ocasiones para la cobertura de las mencionadas plazas, sin que se haya obtenido resultados, este equipo de gobierno es consciente de la necesidad, ya que estas plazas se vienen supliendo mediante nombramientos accidentales de funcionarios propios de esta corporación, con la sobrecarga de trabajo que esto conlleva. Somos conscientes de la importancia para lograr el buen funcionamiento del ayuntamiento, de que tiene que lograrse la cobertura de las mismas. También hemos tenido en cuenta la moción aprobada en la sesión del Pleno ordinaria del 24 de mayo
de 2024, presentado por el Grupo Municipal Ganar Tarifa y aprobada aquí por unanimidad. Y bueno, para llevar a cabo la valoración de los puestos, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 128/2012 del 16 de marzo. En él se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local, con habilitación de carácter nacional, y este Real Decreto recoge en la disposición adicional quinta lo siguiente: el desempeño de las funciones de secretaría, intervención, tesorería y recaudación en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan la condición de entidad local, de acuerdo con sostenibilidad de la Administración local, se efectuará por un funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe las funciones de secretaría o intervención, tesorería y recaudación en el municipio al que pertenezca la entidad de ámbito territorial inferior al municipio. En referencia a esta disposición, se ha hecho la nueva valoración, porque la valoración de los puestos de trabajo hecha en el año 2014 no tuvo en cuenta las funciones que eran desempeñadas en los puestos de habilitados en referencia a las entidades autónomas de Facinas, Taivilla, ni tampoco las funciones desempeñadas en cuanto a la empresa urbanizadora Urtasa. Es por ello que se procede a la valoración de las mismas, atendiendo al factor número 6 del impacto de errores, que es un ítem o criterio del manual de valoración para que los ciudadanos sepan de dónde sale la puntuación que voy a exponer ahora. Y se establece lo siguiente: funciones en relación con la ELA de Facina, incremento de 11 puntos. Funciones en relación con la ELA de Taivilla, incremento de 11 puntos. Y funciones en relación con la empresa urbanizadora tarifeña S.A., 11 puntos. Teniendo en cuenta que la puntuación anterior de los puestos era de 89,21, la puntuación resultante sería ahora de 122,21. Por los puestos, el complemento específico de estos funcionarios habilitados nacionales aumenta en 813,10 y se ha equiparado casi a la media nacional. Así que esperamos que esta propuesta salga adelante, al igual que salió por unanimidad la propuesta de modificación, 24 de mayo de 2024. Y bueno, esperamos que con esta modificación se cubran los puestos de habilitados nacionales que tanta falta hace para el buen funcionamiento de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra el portavoz de Ganar Tarifa, señor Escribano. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por adelantar el sentido del voto, vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. Nos alegramos que haya venido a pleno la modificación de la ordenación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Es verdad que ha pasado un año y pico, ojalá hubiera sido antes, pero bueno, preferible ahora a que no se hubiera hecho o se hubiera tenido que hacer ya para el año que viene. Cuando se planteó esta moción era para cubrir los puestos habilitados nacional para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento. Usted lo estaba diciendo ahora, señora García. Al final, los puestos habilitados nacionales se están cubriendo por personas de forma accidental, que además tienen que compartir su desempeño en estos puestos con sus otros puestos anteriores en algunos casos, haciendo un sobreesfuerzo personal. Y nos parecía necesario, además muchas veces de sus quejas es la cuestión de personal, ¿no? Nos parecía extremadamente necesario que se hiciera. Ojalá esto sea la solución y se puedan cubrir esas tres plazas. En caso de que no se cubran, pues muchas veces no se tienen las soluciones mágicas, no duden de traer modificaciones para intentar que se cubran esos puestos. Porque al final creo que la intención, y yo creo que se demostró aquel día con la aprobación por unanimidad de la moción por parte de todos los grupos, es mejorar el funcionamiento del ayuntamiento, intentar que funcione lo mejor posible. Yo creo que ahí todos los grupos políticos estamos en sintonía en ese sentido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Escribano. Tiene la palabra el portavoz de Nuevos Aires. Sí, con la venia, muchas gracias. Estamos de acuerdo.
¿vale? Sí es verdad que llega tarde, no habríamos deseado que hubiese sido antes este punto en cualquiera de los plenos anteriores, pero bueno, como bien dice, es de celebrar que al menos haya llegado a este momento. La voluntad o la intención de esta modificación, pues como es lógico, es mejorar y optimizar mejor los recursos que tenemos, que no son todos los que deseamos, pero bueno, entra dentro de, como digo, ¿no?, de esa organización y de esa optimización e intentar, de alguna medida, pues que el ayuntamiento pues vaya dando pasitos hacia adelante y funcionando cada vez mejor. Como bien dice, pues sí, esperemos que esta sea la solución y bueno, no haya que seguir trayendo a pleno más modificaciones ni nuevas propuestas o inventos nuevos para intentar atraer pues estos funcionarios, que no es que lo digamos nosotros, que son pieza clave en el ayuntamiento, y bueno, y cada uno tiene su cometido y ejerce sus funciones. Entonces lo que hacemos con ello pues sobrecargar más todavía aún de tareas a personal que ya tiene suficiente con el suyo, con el que le corresponde. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Nosotros también vamos a votar a favor de este punto. Evidentemente, estamos de acuerdo con la mejora y la incorporación de mayor personal a este ayuntamiento, en este caso habilitados nacionales, secretaría, tesorería e intervención. Como se dijo en el anterior, moción, cuando se trajo y se aprobó por unanimidad, creo justo reconocer el trabajo importante que están haciendo ahora mismo, porque si no, este ayuntamiento sí que estaría absolutamente parado y sin ninguna gestión absolutamente, como le pasa a algún ayuntamiento que no tiene interventor. Pues tenemos ahora mismo, en este caso, interventores, secretarios y tesorería de forma accidental que están haciendo un trabajo importantísimo para que el ayuntamiento pues, y la ciudadanía, los vecinos y vecinas puedan ver reflejadas muchas de las actuaciones de la administración en la calle. Por lo tanto, reconocer ese trabajo importante que se está haciendo de forma accidental, desde tesorería, intervención y secretaría, pues porque han contribuido a que este ayuntamiento funcione y siga funcionando de forma regular. Evidentemente, sí es importante pues, incorporar mayor personal. Eso no quita que no sea importante incorporar mayor personal a este ayuntamiento para mejorar, si se puede, estas actuaciones. Recordar que este ayuntamiento sí ha tenido cubierto ya estas 3 plazas en su día. Tuvo tesorería, tuvo intervención y tuvo, secretaría incorporada, y por cuestiones, diferentes, pues han ido quedando sin esas plazas, sin esos puestos cubiertos, y han tenido que hacerse de forma accidental, como digo, y creo que de buena manera. Que creo importante también decir que al equipararse las cuantías, como se preguntó en la comisión, pues no tenía claro si se había equiparado. Al equipararse o al hacer ese esfuerzo de equiparación de las cuantías con otros municipios de alrededor, tenemos más posibilidades, evidentemente, de que esas plazas se cubran. Se comentó que de inmediato, como se va en la comisión, que se iba a hacer esa solicitud de nuevo para cubrir esas plazas. Se iba a modificar, porque solo salió la de intervención en su momento, ya se va a modificar para incorporar secretaría. Bueno, solo salió secretaría y creo que se va a incorporar intervención y tesorería, pero creo que es importante que se haga de forma inmediata, como se comentó en la comisión, para ver o testar si esta modificación al final ha surtido efecto o no, y por lo tanto podemos enriquecer la gestión en este caso de la administración local. Por tanto, creo que es una buena gestión en ese sentido. Creo que estamos de enhorabuena en ese sentido y estamos contentos de que se haya podido desarrollar esto, y además de forma consensuada con los agentes sindicales, con personal, que se aprobó también de forma unánime. Por lo tanto, eso es bueno también, que haya consenso dentro de la plantilla con este tipo de modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Nada, una única cosa, señor alcalde, que en cuanto
se ha hecho la valoración precisamente por la sobrecarga que ellos comentan. Y nada, simplemente agradecer las palabras y la buena intención del señor escribano y, por supuesto, el apoyo de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a la concejala de Recursos Humanos. Sí, para pasar a la votación, me gustaría decir que sí, que la verdad que, bueno, desde que está aquí este equipo de gobierno prácticamente, yo creo que al mes de estar aquí nos quedamos sin secretario, funcionario de Estado, ya estábamos sin interventor y sin tesorería. Pensamos que los señores que han estado desarrollando esto han hecho un trabajo sobrehumano porque también tienen otras responsabilidades, como bien han dicho los distintos portavoces de los grupos políticos, y yo creo que agradecerles este trabajo que han estado haciendo hasta ahora y esperemos y publicarlo ya directamente en el BOE, que se está publicando, para que lo más pronto que tarde podamos tener. Porque ¿en qué repercute esto? Esto repercute en los vecinos. El buen funcionamiento del ayuntamiento repercute en los vecinos, que son los que en realidad mantienen esta casa. Y no nos podemos olvidar de ello. Por eso digo que aún estamos falto de muchas más plazas, como pueden ser jurídicos, administrativos, auxiliares. Estamos trabajando con todo ello para poder tener las bolsas, porque es que no teníamos bolsa. Había una bolsa que solamente existía con 2 personas dentro. Así que esperemos y vayamos poco a poco y vayamos cubriendo las plazas para que el ayuntamiento funcione como debe de funcionar. Pasamos a votación. Los resultados por unanimidad. 15, ¿no? 15 votos a favor, los asistentes. Muchísimas gracias por vuestro voto. Se levanta la sesión. Muchas gracias.